Soy la doctora Carrillo y en la siguiente clase vamos a continuar con la enfermedad inflamatoria intestinal. En esta parte nos vamos a centrar sobre todo en el manejo y en el diagnóstico de la enfermedad de Crohn y en las manifestaciones extraintestinales. Aquí les dejamos dos links que son para un poco complementar esta información, que se basan también en el manejo de la enfermedad inflamatoria, en la enfermedad de Crohn y en la enfermedad periana. Recordamos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria que puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. De esa forma, la clínica va a variar en función de la localización más frecuente, fenotipo que vayamos a ver. Cuando predomina la inflamación, las úlceras, suele aparecer más dolor y diarrea. Cuando a veces esta inflamación va progresando a cicatrices, a estenosis, a fibrosis, va a predominar el dolor y la clínica suboclusiva, y a veces hay un fenotipo más agresivo con una afectación transmural característica que puede dar lugar a la formación de flemones inflamatorios, fístulas o abscesos. Y también comentaremos lo que es la enfermedad periana. En esta imagen, que ya habíamos visto en la clase anterior, pues vemos efectivamente que según la gravedad podemos ver un predominio del patrón inflamatorio con dolor y úlceras, y cuando a veces esta inflamación va progresando podemos ver cómo se producen estenosis, que pueden ser inflamatorias o pueden, una vez que se ha resuelto la inflamación, quedan cicatrices fibrosas. Por lo tanto, ya hemos visto que el diagnóstico lo haremos en función de la clínica. Puede aparecer dolor, puede aparecer diarrea, pueden haber datos de afectación sistémica secundaria a la malabsorción intestinal, con datos de malnutrición. El dolor abdominal suele ser característico, y además a medida que hay fibrosis o que hay estenosis puede ser el dato predominante. Cuando hay una afectación más en profundidad pueden aparecer fístulas y patrones inflamatorios, y también datos de gravedad suele ser la aparición de fiebre. También hablaremos más adelante de la afectación extraintestinal. En la analítica ya hemos visto que podemos ver datos derivados de la malabsorción, podemos ver anemia por ferropenia, por déficit de B12 y también por trastorno de enfermedades crónicas por la inflamación mantenida. Podemos ver hipoproteinemia, alteraciones iónicas. Vamos a ver también datos derivados de la inflamación, como hemos visto elevación de la VSG, de la proteína C reactiva, del fibrinógeno, plaquetas elevadas. Y hemos hablado también en la clase anterior del papel de la calprotectina fecal. Aquí también puede verse alterada, aunque a veces cuando hay una afectación del intestino delgado puede no ser tan importante como la colitis ulcerosa. También va a ser muy importante en el diagnóstico diferencial excluir infecciones. La ileitis, por ejemplo, habrá que, antes de decir que es una ileitis por una enfermedad de Crohn, debemos de descartar otras causas, como pueden ser las infecciosas o por antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto a la endoscopia, continúa siendo la prueba más importante para el diagnóstico de esta enfermedad. Fundamentalmente la colonoscopia con ileoscopia, que además nos va a permitir la toma de biopsias y nos va a permitir valorar el colon y el ilio terminal y ver el aspecto macroscópico tan característico. Además, en la histología podemos ver datos típicos, podemos ver datos de inflamación crónica y bueno, los granulomas son muy específicos, aunque no siempre los vamos a ver. En cuanto a la gastroscopia, pues debemos de indicarla cuando sospechemos en un paciente con una enfermedad de Crohn sintomatología digestiva alta, que puede ser dolor epigástrico, que puede ser un reflujo mantenido. Y en los niños siempre debe estar indicado porque se ha visto que tienen una mayor afectación del tubo digestivo alto. Para valorar el intestino delgado normalmente utilizamos la enteroresonancia, que es una prueba que no es invasiva, pero a veces puede ser útil la enteroscopia de doble balón, que nos va a permitir tomar biopsias, o la realización de una cápsula endoscópica. Aquí vemos unas imágenes en las cuales vemos las diferentes afectaciones y sobre todo la estenosis y la información que nos puede dar la endoscopia. En cuanto a la radiología, comentar que siempre la radiografía simple de abdomen tiene un papel, especialmente cuando el paciente acude a urgencias con cuadros suboclusivos. Vamos a poder ver pues, niveles hidroaéreos y ver datos de complicaciones. El tránsito gastrointestinal es verdad que está en desuso porque
cuando ya nos daba información es cuando ya había mucha afectación, pero todavía puede ser útil en algunos casos. La ecografía abdominal y más en concreto la ecografía intestinal nos pueden dar mucha información, es una prueba sencilla que se puede hacer en la cabecera del paciente y que nos puede dar información sobre el grado de afectación del intestino, y también va a ser muy útil en las urgencias para descartar complicaciones. Sin embargo, la prueba más importante y que más vamos a utilizar, como hemos dicho, para valorar el intestino delgado va a ser la enteroresonancia. Tiene la ventaja de que no radia al paciente y que nos va a permitir evaluar el intestino delgado, sobre todo, y también el intestino grueso, y una afectación transmural. Nos va a permitir ver cómo es la afectación en profundidad. También nos permitirá delimitar si hay fístulas, si hay estenosis, y el TAC abdominal también es muy importante, pero tiene el inconveniente de que radia al paciente y lo vamos a utilizar sobre todo para descartar complicaciones. Aquí vemos un tránsito en el cual vemos una afectación del ilion terminal. También vemos aquí una afectación en el estudio varitado de la afectación inflamatoria con úlceras, y aquí vemos típica estenosis larga del intestino delgado con dilataciones preestenóticas que vemos ya en enfermedades evolucionadas. Aquí vemos una imagen de una enteroresonancia en la cual vemos que hay una afectación inflamatoria del ilion terminal, donde hay una captación del contraste, y también hay una retracción que nos hace sospechar una estenosis. Y aquí vemos también una imagen de un escáner en el cual vemos los datos del signo del peine, donde vemos también una retracción y una afectación con estenosis en el ilion terminal, con una hipervascularización de los vasos mesentéricos que nos da la idea de que hay inflamación activa. Y aquí vemos otra imagen en la cual vemos cómo podemos ver complicaciones. Aquí vemos un absceso del psoas en dos pacientes diferentes. Al igual que la colitis ulcerosa, para un poco planificar cómo vamos a tratar al paciente, es importante, digamos, estadiarlo en función de la gravedad y de la localización y el fenotipo de la enfermedad. Por eso, en la clasificación de Montreal vamos a tener en cuenta la edad, el diagnóstico, porque sabemos que los pacientes más jóvenes van a tener un peor pronóstico, la localización, en función de que sean una afectación de ilion terminal, de colon o ileocolónica, y después aparte tendríamos si hay afectación del tracto digestivo alto, porque sabemos también que cuando hay una afectación extensa vamos a tener que actuar diferente. Y también en función del patrón clínico. El más frecuente es el patrón inflamatorio, pero muchas veces esa inflamación que veíamos en forma de aftas, de úlceras, va a ir evolucionando si no ponemos un tratamiento, y va a evolucionar a estenosis, que sería el B2, o a fístulas, que sería el B3. También vamos a identificar cuando hay una enfermedad perianal asociada con la P, que iría acompañando el fenotipo. También en esta enfermedad tenemos lo que son los índices de actividad, tanto para los estudios en ensayos clínicos, para valorar de forma objetiva la respuesta al tratamiento. Y normalmente vamos a medir el estado general del paciente, el número de deposiciones, la presencia de dolor abdominal, la presencia de manifestaciones extraintestinales, y después parámetros analíticos como pueden ser la hemoglobina, la PCR, etc. Los más utilizados sería el índice de Harvey-Bradshau y el SEDAI. También debemos entender la enfermedad inflamatoria intestinal como una enfermedad global, y podemos a veces ver que hay una afectación en otras partes que no es el tubo digestivo. Todas estas enfermedades pueden tener también una base autoinmune y se va a relacionar con diferentes afectaciones. La más frecuente es la afectación articular. Hablaremos de lo que son las espondiloartritis. También vamos a ver afectaciones dermatológicas, como el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso, pero también debemos conocer que pueden aparecer reacciones paradójicas por los tratamientos que damos, como pueden ser reacciones psoriasiformes o enfermedades autoinmunes como es la propia psoriasis. También puede haber afectación ocular en forma de epiescleritis, escleritis o uveitis, y también otras manifestaciones que son digestivas. La más conocida, la colangitis esclerosante primaria,
pero también debemos ver que puede haber afectación por pancreatitis autoinmune, que el páncreas puede haberse afectado también por toxicidad por fármacos, la más frecuente la satioprina, y que también se puede asociar con otras situaciones, enfermedades autoinmunes como puede ser la enfermedad celíaca, y que también estos pacientes pueden tener un síndrome de intestino irritable o en algunas ocasiones síntomas que no serán por la enfermedad sino por el sobrecrecimiento bacteriano, y esto va a ser muy importante para ofrecerles el mejor tratamiento. También debemos de saber que cuando hay una inflamación activa hay un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas, y en estos pacientes con brotes graves deberemos de poner profilaxis. Aquí vemos lo que es la afectación articular, en concreto lo que es la espondiloartritis. Normalmente se produce una inflamación en la espondiloartritis axial, una inflamación de la columna vertebral y la unión del sacro, que esto va a dar lugar a una fusión y se caracteriza normalmente por un dolor lumbar característico inflamatorio. También puede haber afectación periférica, con afectación de los talones, con datos de entesitis, o con afectación de las articulaciones periféricas, como puede ser el típico dedo en salchicha. ¿Cómo vamos a manejarlo? Pues muchas veces vamos a tener que dar un abordaje multidisciplinar, va a ser muy importante. Estos pacientes normalmente se tratarían con antiinflamatorios, pero en la enfermedad de Crohn vamos a intentar evitarlos. Si hay que usarlos, podemos usar inhibidores de la COX-2 o corticoides. El papel de la sulfasalacina, que puede ser útil en la colitis ulcerosa y en algunos casos de enfermedad de Crohn, puede utilizarse en la espondiloartritis periférica, y el metotrexato también, pero sin embargo en la espondiloartritis axial muchas veces vamos a tenernos que ir directamente a los biológicos. De elección son los anti-TNF, que han demostrado la utilidad tanto en la enfermedad inflamatoria como en las espondiloartritis. Aquí vemos también las manifestaciones dermatológicas. Las más importantes del eritema nodoso, en el que vemos que el paciente va a tener nódulos eritematosos, dolorosos, y normalmente van a ir acordes con la actividad de la enfermedad. A diferencia, por ejemplo, de las espondiloartritis, en las cuales muchas veces la actividad puede preceder en años el desarrollo de la enfermedad inflamatoria, o a la inversa. El pioderma gangrenoso, vemos también estas úlceras que normalmente también van a dar un dato de agresividad de la enfermedad, pero muchas veces también va a ser independiente. En cuanto a las manifestaciones oculares, también suele ser frecuente que se asocien cuando hay afectación articular, y el dato más importante va a ser que el paciente nos cuente un ojo rojo doloroso. Ante esto hay siempre que ver si hay dolor o hay pérdida de visión, y remitirlo de forma urgente al oftalmólogo, porque puede aparecer una uveitis y esto puede tener complicaciones muy graves para el paciente. De forma global, un paciente que tenga uveitis de repetición probablemente tendremos que controlar, aunque esté bien desde el punto de vista digestivo, la inflamación de forma conjunta. La colangitis esclerosante primaria se define como una hepatopatía crónica y colestásica, en la cual va a haber una inflamación crónica en los conductos biliares intra y extrahepáticos, y esto puede ir evolucionando a la cirrosis. Normalmente suele preceder la enfermedad inflamatoria al diagnóstico de hepatopatía, y normalmente vamos a tener lo que sospechar en un paciente con una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, en el cual empezamos a ver alteración de las pruebas de función hepática, especialmente colestasis. Cuando ya evolucionan puede aparecer prurito, y la prueba diagnóstica va a ser la colangioresonancia. La CPRE puede ser útil para hacer incluso terapéutica. Aquí vemos una imagen en la cual vemos una colangiografía con estenosis a nivel de la vía biliar, y muchas veces la CPRE puede ser útil para dilatación. Normalmente el tratamiento será controlar la enfermedad de base, el ácido uso desoxicólico, dar suplementos vitamínicos, y va a ser muy importante la vigilancia del cáncer de colon. En estos pacientes debe hacerse una colonoscopia anual, porque se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer de colon. Bueno, vamos a entrar ya en el tratamiento. Ya tenemos el diagnóstico, tenemos la afectación de la enfermedad, la gravedad, y vamos a hablar qué tratamientos podemos utilizar. Por un lado, hablaremos del tratamiento del brote, y por otro lado del tratamiento de mantenimiento. Normalmente en estos casos vamos a dar tratamiento sistémico, tratamiento oral, pero cuando hay afectación rectal podemos apoyarnos también en algo de tratamiento tópico. Como fármacos antiinflamatorios para controlar de forma aguda la inflamación, pues nos hemos basado prácticamente en los corticoides
Hablar de la budesonida, que es el tratamiento de elección en el brote leve y moderado con afectación ileocolónica, es un corticoide que tiene un metabolismo hepático y se va a liberar especialmente en el ilion terminal y en el colon derecho. Cuando esto no va bien, o es una afectación más extensa, usaremos los corticoides clásicos como la prednisona a dosis plenas, a 1 miligramo por kilo. Y el papel de la sulfasalacina, de los salicilatos, digamos, es bastante controvertido. Usaríamos la sulfasalacina en los casos muy leves, que a lo mejor queremos ofrecer un tratamiento de la afectación articular. Cuando estos tratamientos no van bien o a lo mejor están contraindicados, podemos utilizar el metotrexate o los anti-TNF, el infliximab o el adalimumab. Cuando hay una contraindicación o un fallo de estos tratamientos, pasaríamos a los nuevos biológicos como el vedolizumab o el ustekinumab, y después podemos apoyarnos en la cirugía cuando hay un fracaso de todos estos tratamientos. Una vez que hemos obtenido la remisión, tendremos que mantener esa remisión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Debemos individualizar el tratamiento, y esto lo haremos en función de los factores de riesgo. Como hemos dicho, la edad joven al diagnóstico nos debe hacer ser más agresivos en el tratamiento, la extensión y la localización. Cuando hay una afectación extensa en el intestino delgado, deberemos de ser más agresivos. El tabaco también sabemos que es un factor indiscutible de mal pronóstico en el Crohn. Debemos insistir mucho a nuestros pacientes que dejen de fumar. Y también la necesidad de corticoides en el primer brote va a ser también un factor de riesgo de más gravedad. Si no hay factores de riesgo, podemos plantearnos no tratar, ver cómo evoluciona, intentar insistir en la abstinencia de tabaco. Los salicitatos habíamos dicho que tenían muy poca evidencia y que solamente podríamos indicarlos en la profilaxis y la recurrencia en casos muy leves, y la sulfasalacina cuando hay afectación articular. Si hay factores de riesgo, pues entonces nos tenemos que plantear un tratamiento inmunomodulador. Hemos hablado de las tiopurinas, como la cetiopurina y la 6-mercaptopurina, y el metotrexato, que no es útil en la colitis, pero sí en la enfermedad de Crohn. Debemos individualizar este tratamiento y la elección se basará un poco en el perfil del paciente. Por ejemplo, si es un paciente de más de 60-65 años, hay una tendencia a utilizar menos los tiopurínicos porque se ha visto que pueden relacionarse con más efectos secundarios, sobre todo de linfomas a largo plazo o de infecciones graves. El metotrexato, por ejemplo, en mujeres en edad fértil debemos evitarlo porque sabemos que estarían contraindicados si hay un embarazo. Cuando estos tratamientos fallan o están contraindicados, o a lo mejor hay otras razones como la afectación articular que nos pueden apoyar el uso de los fármacos anti-TNF. Los anti-TNF que están aprobados en la enfermedad de Crohn son el infliximab y el adalimumab. Cuando esto falla, podemos utilizar los nuevos biológicos como el vedolizumab o el ustekinumab, y cuando hay fallo de todo esto podemos ofrecer en centros especializados, porque son tratamientos con una mortalidad considerable, el trasplante de médula ósea. Otras situaciones que cuando el paciente ha necesitado una cirugía, tendremos que plantearnos una profilaxis de la recurrencia, porque sabemos que estos pacientes que son operados en alguna ocasión pueden tender a una segunda cirugía. Lo primero, tenemos que decirles que dejen el tabaco. Se puede plantear el metronidazol en los 3 meses posteriores a la cirugía, y normalmente hay que reevaluar con una colonoscopia a los 6 meses si hay datos de recurrencia. La mesalazina, como decimos, puede tener un papel en los casos que han sido resecciones muy cortas, pero normalmente si hay datos de recurrencia o hay factores de riesgo, plantearemos tratamiento inmunomodulador con tiopurínicos o con anti-TNF cuando hay datos de riesgo. En cuanto a la enfermedad perianal, digamos que es una manifestación muy grave e incapacitante en la enfermedad de Crohn, que puede ser hasta del 40%, y normalmente se va a relacionar más con la afectación colónica. Sabemos que muchas veces, aunque suele aparecer en el curso de la enfermedad, hasta un 10% de los pacientes van a debutar ya con enfermedad perianal. ¿A qué nos referimos con enfermedad perianal? Pues no solo con las fístulas, sino podemos encontrar fisuras complejas, úlceras, fisuraciones o colgajos cutáneos.
Pero lo más característico y lo más incapacitante de la enfermedad perianal va a ser la formación de fístulas perianales. Normalmente se producen por una inflamación mantenida en el recto que va a ir buscando camino en la zona perianal. ¿Qué es lo que debemos hacer ante un paciente con una enfermedad perianal? Pues primero va a ser fundamental el abordaje multidisciplinar, pero debemos definir bien cómo es la enfermedad. Debemos describir bien los orificios fistulosos, valorar la actividad de la enfermedad en el recto, porque esto va a definir qué tratamiento debemos ofrecer. Debemos delimitar bien esos trayectos mediante pruebas de imagen, bien la resonancia, bien la ecoendoanal, y buscar bien las colecciones o los abscesos que tengamos que drenar. Y también va a ser muy importante valorar si hay afectación de los esfínteres, porque esto también va a definir cómo vamos a tener que hacer el tratamiento. De esta manera, el abordaje multidisciplinar con los cirujanos va a ser fundamental. Y primero haremos unas pruebas de imagen y una exploración bajo anestesia que nos va a permitir delimitar bien esa fístula, drenar esos abscesos, hacer una buena limpieza y establecer el tratamiento posterior. Aquí vemos las diferentes técnicas que pueden utilizar y normalmente va a ser fundamental siempre el drenaje de los abscesos y la tutorización de los trayectos fistulosos mediante cetones. Por lo tanto, aquí vemos el algoritmo. Un paciente que viene con una enfermedad perianal, tendremos que valorar la afectación del recto con una rectoscopia y hacer una prueba de imagen, eco o resonancia y una exploración bajo anestesia, que nos va a permitir además, como decíamos, drenar abscesos y colocar los cetones. Una vez que hemos descartado los abscesos, tendremos que plantearnos el tratamiento médico. De elección, el antibiótico ciprofloxacino, más menos metronidazol, y un anti-TNF que puede, acompañarse de un tiopurínico o un cotratamiento como el metotrexato para, tener un efecto sinérgico. Si conseguimos controlar la inflamación y vemos que no hay proctitis, podemos plantearnos un tratamiento local de la fístula, bien con técnicas quirúrgicas o bien con la inyección de células madre. Si por el contrario no conseguimos controlar la proctitis y la enfermedad inflamatoria está activa, tendremos que insistir en la optimización del tratamiento médico y a veces pues cambiar de diana si es necesario. En cuanto a las complicaciones de la enfermedad, podemos hablar de complicaciones en función de una enfermedad mal controlada, como pueden ser el megacolon tóxico, la perforación, la hemorragia aguda, los cuadros obstructivos, las fístulas o los abscesos, o también los derivados del tratamiento. Como decimos, vamos a usar fármacos que son inmunosupresores, que son biológicos y que tenemos que monitorizar sus efectos secundarios, como pueden ser la mielotoxicidad, la toxicidad hepática, las alteraciones fetales con el metotrexato y las infecciones graves, como pueden ser las tuberculosis, las hepatitis. Por lo tanto, siempre tendremos que hacer un checklist antes de utilizarlo. Un poco ya para ver de forma global el tratamiento de la enfermedad de Crohn, como decíamos, debemos de plantearnos la localización y el fenotipo, los factores de riesgo del tratamiento y las características individuales de cada paciente, como puede ser la adhesión, la comorbilidad y la afectación extraintestinal. De esta manera vemos de nuevo la pirámide de tratamiento. Como en los brotes leves utilizaremos para el brote normalmente la budesonida, y de mantenimiento normalmente o no tratamiento, insistir en dejar el tabaco. Si hay factores de riesgo o hemos necesitado corticoides, nos tendríamos que plantear los inmunomoduladores como son los tiopurínicos o el metotrexato, y cuando ya hay casos graves o con factores de riesgo importantes, nos iríamos a los fármacos biológicos. Normalmente usamos una estrategia step up, que a medida que la enfermedad es más grave vamos subiendo escalones, pero también en pacientes de alto riesgo, como pueden ser los niños o con una afectación severa, podemos intentar la estrategia top down con inicio precoz de biológico. Aquí les dejo un vídeo que resume la fisiopatología, la clínica y el tratamiento de la enfermedad de Crohn, de unos 6 minutos de duración, muy interesante. Y aquí les dejo una pregunta que cayó en el MIR del 2020 para que intenten contestarla. Muchas gracias.